¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Elisa Queijeiro y hoy es 25 de octubre, así que hoy vamos a hablar de Pablo, Diego, José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. ¿Por qué hablar de Picasso? Picasso es un grande y le llamamos un genio y pensamos que el cubismo y por lo tanto también la derivación hasta lo abstracto no hubiera existido sin él. Pero realmente, ¿qué tiene que pasar para que un pequeño niño como lo fue Pablo con este nombre inmenso llegara a ser quien es? En el arte se dice que hay creadores, diluidores y todo lo demás. Y creadores son justamente estos artistas que con los mismos elementos, con pincel, paleta y lienzos, crean algo distinto. Pablo nació en Málaga, su padre José, su madre María, fue la niña de los ojos de su madre desde siempre y de todas las mujeres, y vamos a ver cómo influye esto también para cómo se va a comportar él con las mujeres, porque Pablo Picasso va a ser un artista que se va a inspirar, que va a absorber, prácticamente a ordeñar a sus mujeres y después desecharlas. Pero en el ínter hay un creador que necesitamos voltearlo a ver, porque no hemos dicho algo. ¿Qué hace un niño de menos de 9 años pintando tanto? Su padre era pintor. No ha cumplido ni siquiera 10 años cuando ya hay 2 obras que se consideran grandes pinturas. Una de ellas se llama Picador Amarillo y la otra, Corrida de Toros con Palomas. Cuando el autor consigue una voz, una forma única que lo distingue de todo lo demás, es también su iconografía. En el caso de Pablo Picasso vamos a ver siempre la fiesta brava, los toros como esta raíz tan importante para los españoles, y también las mujeres van a ser 2 de sus temas, y desde niño vemos estos 2. Cuando está cerca de los 11 años, sus padres tienen que emigrar a Coruña. Ya Pablo, 11 años, le ayudaba a su padre a terminar sus cuadros. Cuentan una anécdota que un día en la mañana, cuando llegó el padre y Pablo había estado trabajando en la noche en uno de sus cuadros, lo vio lo que había hecho, le dio la paleta, le dio el pincel y se salió de la habitación. No en un celo, pero sí en un entregarle al hijo lo que él sabía que podía tener. Les viene una buena fortuna porque Coruña de verdad no le cayó bien a don José. Se van a Barcelona, donde le ofrecen un trabajo dando clases de bellas artes. Este niño, en ese momento de 13 años, es aceptado en esta academia que es como si fuera hoy lo equivalente a una universidad. En Barcelona se va a empezar a desligar un poco de lo que el padre quiere, porque en realidad lo que él está estudiando se conoce como método Pilé y es clasicismo, es decir, imitar la realidad. El método Pilé ponían en el centro una escultura clásica, griega, romana, y alrededor todos los estudiantes tenían que reunirse y copiarlo a la perfección. Pero pertenecía a 2 siglos antes. Estos jóvenes inquietos que se están acercando hacia 1900 realmente les parecía aburrido, pero a su padre no. ¿Con qué soñaba su padre? Él quiso mantenerse de la pintura y como no lo logró, lo que quería es que fuera su hijo, y la mejor manera de hacerlo, la que lo garantizaba en ese momento, era siendo el pintor de la corte. Pero para Pablo eso iba a quedar muy corto. A sus 16 años se va a Madrid, va a entrar a la Academia de San Carlos. Ahí estudió Dalí, ahí estudió Remedios Varo, cineastas, escritores, etcétera. Era la más prestigiada. Sin embargo, va a decir Picasso que es una manera en la que le quieren limitar la mente a los estudiantes. Él tenía la mirada puesta en París y se va a ir a París con su gran amigo, con su brother, diríamos hoy. Él se llama Casagemas. Llega y en las primeras exposiciones donde ve a Gauguin, a Cézanne, a Van Gogh, a los grandes impresionistas, se queda justamente así, impresionado, y se le clava el corazón que él quiere ser el mejor pintor del mundo. ¿Y saben qué? Lo va a lograr con celos, con atropellos, con decisión, con carácter, con entrega. Existen pocos pintores tan prolíferos como el mismo Picasso. Les voy a contar algo interesante que sucedió y que da un twist en su historia y en su manera de pintar. Su amigo Casagemas se enamora de una bailarina del Moulin Rouge. Se enamora de Germaine y le declara su amor, y Germaine, papás, le dice que pero para nada, que se vaya, que no tiene nada que hacer con ella, que ellos son amigos. En ese momento Picasso está en Málaga. Resulta que al mismísimo estilo del Werder de Goethe,
Casagemas reúne a todos sus amigos y después de dar un discurso sobre lo que es el amor y decir que él no puede tener el de su amada, se da un tiro en la sien. Su gran amigo muere y parece que en un principio esto ni siquiera le importó a Picasso. ¿Por qué? Porque en ese momento recibe la llamada también, el llamado de Ambroise Vollard. Él era el galerista que ya ponía diferentes exposiciones sobre Gauguin, sobre Cézanne. Se regresa a Pábolo, no dice nada y pinta de día y de noche, de día y de noche. Esta primera exposición, en cuanto llegaban, quien recibía era un autorretrato que decía "Yo Picasso". Es decir, este joven dispuesto a triunfar. Estamos hablando de 1901. Pero la verdad es que él vivía en casa de Casagemas, pintaba en su estudio y se acostaba con la mujer de Casagemas, esa misma que lo había rechazado. Ni siquiera para el corazón del macho de Picasso esto fue aguantable. Va a entrar en un periodo de depresión que lo va a volcar en el arte. Se llama el periodo azul. Hay varios sobre la muerte de Casagemas, donde él aparece con el tiro en la sien. Y también tenemos, quizás el más famoso de esta época, es el guitarrista viejo y ciego. Los críticos lo observaban y después de haber visto lo que él había hecho en 1901 no les gustaba. Y en ese momento, si bien no fue bien recibido, hoy la verdad es que es una genialidad su pincel que vale la pena admirarlo. Pierde el dinero, ya murió su amigo, no le está yendo bien, tiene que regresar a España, pero además con la cola entre las patas, porque en ese 1901 se quitó el apellido. Desde entonces va a ser Pablo Picasso. Y además dice, en el arte y en la pintura tienes que matar al padre. Ese era Picasso. Para 1905 decide regresar a París y nunca más se va a ir. Va a ser la cuna realmente donde él va a empezar a crecer, cambia del periodo azul al periodo rosa y entonces llegan a su vida Leon y Gertrude Stein, dos mecenas americanos con mucho dinero que están apoyando a los artistas en París, que realmente era la cuna donde estaban los artistas, y le presentan a Matisse. Matisse en ese momento es el gran colorista, es un éxito, todo mundo disfruta de Matisse. Cuando conoce a Matisse dice, él es el número uno, él no va a ser el número uno, lo voy a hacer yo. Eso se propone y se encierra en ese momento a tratar de lograr. ¿Qué cuadro va a producir en ese momento? Las señoritas de Avignon. Es un cuadro que se adelanta tanto a su época que todos lo rechazan, los mismos Stein y sus amigos. Incluso hay uno que dicen entre ellos, ojalá y no decida darlo a conocer porque va a ser tal el fracaso que va a terminar en el suicidio. Es el precubismo y llegamos después a esta etapa cubista. El único que cree en él es un amigo que se llama Braque. Los dos son extraordinarios en el cubismo. ¿Qué hace el cubismo? Descoyunta las figuras, las llena de formas planas y entreplanas, geométricas, y es una de los artes que por primera vez exige al espectador. Es decir, tú te plantas frente a un cuadro cubista y te dice hombre sentado fumando con sombrero y tú tienes que buscar el sombrero, el cigarro, los colores no corresponden siempre a la realidad y Picasso sobre todo va a ser bastante monocromático, pero no se va a quedar en el cubismo. Él después va a pintar otras cosas y de ahí es que para 1937 vamos a tener su gran obra, que es el Guernica. ¿Qué tan prolífero es Picasso? Porque miren, muchas veces no tenemos muchas obras de los artistas, pero en el caso de Picasso, en su Museo de París, 150 obras. En Barcelona, 4.249 obras. En Málaga, 285. Y en el Reina Sofía, más de 100. Esas son solamente las que están expuestas prácticamente en museos dedicados a Picasso. Eso hace a un creador también distinto y un diluidor.